Bueno, queridos, aquí estoy otra vez. Ha habido un problema, no sé qué pasó, pero de pronto se desconectó la imagen, se separó el vídeo y se desconectó todo y no sé cuál fue el problema, pero bueno, estábamos empezando. Espero que no pase en mitad del estudio, si no después quedaría la grabación rota. Entonces vamos a retomar, comenzamos desde ahí porque justo estamos empezando, ¿vale? Porque así los hermanos que después ven el vídeo en diferido, que les quede la grabación completa. Entonces, habíamos leído el pasaje de Apocalipsis 3, del 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Y justo estaba explicando que la Odisea era una ciudad que antes había sido conocida como Dióspolis o Roas, y que más tarde cambió el nombre, ya que el fundador, Antíoco II, en el año 261 funda esta ciudad, y en el 245 a.C. la renombra, cambia su nombre, en honor a su esposa, Laodice, y de ahí, de la esposa de Antíoco II, es de donde viene el nombre de Laodicea. En honor a su esposa cambia el nombre y se pasa a llamar así. Y estaba diciendo que esta ciudad era una ciudad importante en el tema del comercio, era muy importante por su industria textil, especialmente la lana y el algodón. También allí había una escuela médica importante. En cuanto a la industria textil, era muy conocida porque entre sus prendas había una lana que era de color negro. Seguro que habéis oído eso de cuando se dice esta es la oveja negra de la familia, en un tono despectivo, como algo negativo. Esta es la oveja negra de la familia, ¿no? Bueno, pues en la Odisea era muy preciada la lana negra. Me imagino que todo lo que es escaso, todo lo que no hay mucha abundancia, pues de pronto se vuelve muy popular. Y la lana negra pues no es muy común, la lana blanca, por eso se habla de que la oveja negra de la familia, como una cosa extraña que normalmente no ocurre. Entonces, pues bueno, en la Odisea, la lana negra, ahí de alguna forma consiguieron que hubiese muchas ovejas negras y ahí la lana negra era muy conocida. También os decía que era famosa por una escuela médica y allí se vendía una pomada para los ojos. Era toda una novedad, era un invento que en este mundo antiguo, porque piensa que estamos hablando de antes de Cristo, esto era una revolución, era todo una novedad muy apreciada, muy importante. Vendría a ser lo que hoy en día nosotros llamábamos colirio. Podríamos decir que allí se origina lo que hoy en día conocemos como colirio. Y os menciono esto porque tiene una parte importante en lo que estamos estudiando, en lo que vamos a estudiar y vamos a ver. ¿No se ve la...? A mí me sale que estoy en directo. Pues ha finalizado. Y ya pondría ahí comentarios que decían problemas de conexión y a mí se me cortaba. Pero hubo un problema, se paró y volví a comenzar. Pues ahora sale como que se ha acabado el vídeo. ¿La segunda también ves que comencé? No lo sé. Ahora hay 11 conectados, 12 conectados y creo que estamos en directo. A ver, confirmarme los que estáis por aquí. Es que hubo un fallo, no sé qué pasó, que se desconectó el vídeo y tuve que reiniciar. Se quedó sin vídeo, se paró y entonces tuve que volver a comenzar. Y creo que ahora estamos en el aire, los que estáis conectados. A ver si se oye el audio, si está el vídeo, porque no sea que esté yo aquí hablando y estoy solo. Bueno, en principio creo que estamos conectados, estamos en marcha. Si nadie me dice lo contrario. ¿Se oye todo bien? ¿Sí? ¿Está bien? Vale, Patricia ya me dice que está bien y Juan también.
Perdonad, no sé qué pasó, se desconectó solo esto del Facebook y tuve que volver a reiniciar. Vale, pues estaba hablando de la ciudad de Laodicea. Estaba diciendo que la Odisea, conocida como Diospolis o Roas, y que posteriormente Antíoco II, que fue el fundador, cambia su nombre por el de Laodicea en honor a su esposa Laodice. Y os estaba contando que Laodicea era famosa por su industria textil, especialmente algodón y la lana en exclusiva tenían lana negra, que se hizo muy popular por todas partes. También la gran escuela médica que había en Laodicea, que se volvió muy famosa por una pomada para los ojos, lo que hoy en día nosotros llamamos colirio. Y todo esto os lo digo porque después tiene lo que Cristo le dice a esta iglesia, hay cosas que tienen que ver. Por eso os menciono esto, porque en el contexto, cuando el mensaje se le dio a la iglesia en ese tiempo, ellos entendían la ironía o entendían el mensaje, porque ahí Jesús les dijo cosas. Estaba relativamente cerca de Colosas, la iglesia a la que Pablo escribió una carta, los colosenses. Estaba exactamente a 17 kilómetros. Entonces, bueno, digo relativamente cerca porque para nosotros 17 kilómetros hoy en día no es nada. En automóvil, en vehículos, pues en un instante estamos en los 17 kilómetros. Pero ellos pues tenían que hacer el recorrido a pie o montando en animales. Y entonces, pero bueno, estaba relativamente cerca, 17 kilómetros tampoco era demasiado. Y sabemos que Pablo le escribió una carta a los laodicenses, aunque no está en la Biblia. Los colosenses sí, pero los laodicenses no tenemos esa carta, pese a que sabemos que sí que se escribió. Porque si miras en Colosenses capítulo 4, versículo 16, ahí se hace mención a la carta que Pablo les había escrito. Dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta, la de los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la iglesia de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Te das cuenta? Sabemos que por este texto que Pablo escribió una carta a los laodicenses. Qué pena que no la tengamos, ¿no? Pero bueno, el Señor no quiso. Tenemos la palabra inspirada. La carta a los laodicenses hubiese sido un libro apócrifo. Apócrifo quiere decir la palabra escondida u oculto, porque se refiere a los libros no inspirados por el Espíritu Santo, que no quiere decir que no tuviese buenas enseñanzas. Hoy en día en nuestra literatura cristiana, todos los libros que tengo yo aquí en la librería, que tú puedes tener, pues van a ser libros que te bendecirán y que muchas de las cosas que dicen pues están conformes a la Escritura, son enseñanza, pero no es inspirado por el Espíritu Santo. Solo hay una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y esos 66 libros son únicos. Por eso es posible que los escritores bíblicos escribiesen otras cosas, pero no entraron en el canon bíblico, porque no eran inspirados por el Espíritu Santo. Aunque nos hubiese gustado leer la carta a los laodicenses, ¿verdad?, que Pablo escribió. Entonces, en Laodicea también hubo un concilio, se conoce como el concilio de Laodicea, y en este concilio de Laodicea se instituye el domingo en lugar del sábado como el día especial de la semana, es el día del Señor. Esto surgió como una forma espontánea. La mayoría de los primeros creyentes eran judíos, por lo tanto ellos guardaban el sabbat, el sábado. Y para un judío el sabbat era algo santo, como estábamos estudiando ayer, las cosas santas que le pertenecen a Dios. Pero de alguna forma ellos entienden, los primeros cristianos entienden que la cuestión no es qué día de la semana sea el día de reposo. Entienden que tiene que haber un día de reposo, que es algo bueno, porque para eso Dios instituyó el sabbat, para que fuese día de descanso y para que ese día de descanso incluso se pudiese aprovechar para las cosas sagradas, las cosas de Dios. Entonces, los primeros cristianos, de una forma espontánea, sistemática, empezaron a dejar de guardar el sábado y empezaron a guardar
el domingo como una fiesta especial. Cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, entonces esto va a tomar forma y va a quedar instituido el domingo como ese día de la semana en el que se deja de trabajar, que es especial, es día de descanso, es día de meditación, de buscar a Dios. Entonces así hasta el día de hoy. El día de hoy en todo el mundo occidental, pues el domingo es el día de fiesta, es el día de reposo, de descanso. No desmerece lo que era el sábado. Para el pueblo de Israel, ese fue el día que Dios instituyó, un día santo, pero para la Iglesia esto cambió y en ningún momento hubo ningún problema. Lo digo porque hay algunas iglesias o denominaciones, especialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ellos siguen guardando el sábado, el sabbat, y de una forma muy rigurosa. E incluso, pues, desde su perspectiva, acusan a los cristianos que dejaron el sábado y adoptaron el domingo, los acusan como, bueno, casi como herejes, que estamos casi pues condenados en pecado gravísimo por haber hecho esto. Pero este es un tema bíblico, en la Biblia está. Tú vas a ver que, por ejemplo, ahí Pablo hace mención acerca del sábado, perdón, del domingo, como el día en el que los cristianos se reunían para celebrar. Dice, por ejemplo, en relación a la ofrenda, dice, cuando vaya a veros, apartad cada primer día de la semana, eso es el domingo, porque para ellos el calendario terminaba en sábado y el primer día de la semana ya era domingo. Entonces dice, cada primer día de la semana, el domingo, apartad lo que os habéis propuesto en la ofrenda para el Señor. Y también hay alguna otra referencia cuando los cristianos se reunían en día domingo. Entonces es algo bíblico. Y es algo que, haciendo un estudio profundo, te das cuenta que no tiene la trascendencia que alguna iglesia, algún movimiento le quiere dar a todo esto. Pero fue aquí en el concilio de Laodicea que los padres de la iglesia instituyen el domingo en lugar del sábado. Y también aquí, en este concilio de Laodicea, interesante que se excluyó Apocalipsis del canon bíblico. Decidieron que Apocalipsis no tendría que estar en la Biblia. Imagínate. Bueno, gracias a Dios los cristianos siguieron usando y en concilios posteriores el libro de Apocalipsis quedó incluido en el canon de la Biblia. Se entendió que esto era un libro inspirado por Dios. Y sin duda que lo es, porque la enseñanza que Apocalipsis nos da es imprescindible tenerlo ahí. Por eso siempre hemos confiado que los libros que nos llegaron, antes que hablábamos de la carta a los laodicenses que no la tenemos, confiamos que los libros que nos llegaron como inspirados, esos 66 libros, son ni más ni menos los que Dios quiso que tengamos porque son los que son la palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios fuera de esto. También es curioso que a día de hoy, en la ciudad de Laodicea, el testimonio cristiano es casi nulo. ¿Cómo lo oyes? Casi que no hay cristianos en Laodicea actualmente. Entonces, bueno, ya habíamos leído el pasaje del capítulo 3, versículo 14 hasta el 22, así que vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir deteniéndonos y estudiando lo que nos dice aquí la palabra. El versículo 14, ahí comienza, como todas las demás mensajes, recuerda que siempre se sigue el mismo patrón en la estructura de la carta, del mensaje. Así que escribe al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia en Laodicea. Y a continuación, Cristo se da a conocer con algunas de las características que vimos en el capítulo 1 y que siempre van relacionadas con el carácter de la iglesia. A esta iglesia Cristo le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que dice es el amén. Esta palabra, amén, es de origen hebreo. En hebreo exactamente la pronunciación varía un poquito de como nosotros lo decimos, sería amán, escrito con A en lugar de E. Es la misma palabra, es una palabra hebrea. Y esa palabra amán en el hebreo
significa fiel, fidelidad. Así se traduce amén. Una palabra hebrea, amén, amán, fiel o fidelidad. Se traduce en Isaías, deja una marca aquí en Apocalipsis 3 porque vamos a estar yendo y viniendo, pero nos vamos un momentito a Isaías capítulo 65. En Isaías capítulo 65, versículo 16. Vamos a leerlo. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Muy bien. Aquí está traducida esa palabra. No la reconoces. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de los ojos. El Dios de verdad, el Dios fiel, el Dios amán, es lo que dice ahí en el original. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, segunda de Corintios 1, 20, vamos a leerlo también. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El que no solo dice la verdad, sino que es la verdad, dice, eso es lo que vendría a significar lo que dice en este versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, el que no solo dice la verdad, sino que es la verdad, Cristo. Y Cristo es el sí y es el amén. Amén significa eso, confiable, digno de confianza, de cierto. Así es una afirmación, es un sí sin duda, no me cabe la menor duda, estoy totalmente de acuerdo. Por eso cuando hablamos de Cristo, ahí en Apocalipsis dice que Él es el amén, como lo dice aquí, porque en todas las promesas de Dios son en Él, Cristo, sí, en Él, amén. El Hijo de Dios jamás dijo amén. No sé si tú te has dado cuenta en esto. Cuando Él hablaba, Él utilizaba otra expresión que significa lo mismo. Por lo menos en nuestras traducciones en castellano, tú no encontrarás que Cristo dijese amén, pero Él decía, de cierto te digo. Y esa palabra, de cierto, quiere decir eso, amén. Es lo mismo. Es algo digno de confianza, algo confiable. Es de cierto, es seguro, esto es así. Mira, por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 51, creo. A ver, Evangelio de Juan 1, 51, dice, dijo Cristo, de cierto os digo, he aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese de cierto significa esto, en el original, amén. Amén, amén, de cierto os digo. Es algo que Jesús nos dice un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 3, volvió a repetir, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el amén. Mira, el amén contrasta con la inconstancia que había en la Odisea. En la Odisea no era una iglesia fiable, no era una iglesia digna de confianza, no era una iglesia realmente inmutable. El amén es eso, inmutable, no cambia, es algo fiable, es algo seguro, es algo que no deja margen a tener ninguna duda.
En cambio, la iglesia de Laodicea era una iglesia templada, no era ni fría ni caliente. Por eso cuando Cristo en cada una de estas características que se manifestó a las 7 iglesias, a cada una de ellas decía algo de sí mismo relacionado con el carácter de la iglesia. Y aquí su palabra es esta, su descripción. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero es abundar en el significado de la palabra amén. Cuando nosotros decimos amén al finalizar nuestras oraciones, cuando alguien ora y tú estás escuchando y dices amén, lo que estás diciendo es eso, totalmente cierto. Tú estás corroborando lo que el hermano ha dicho. Es como si dijeses, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo afirmo, es seguro que es así. Eso es, lo que ha dicho es fiel, es verdad. Eso es lo que significa cuando tú dices amén. Por eso tienes que decir amén con conocimiento, con consecuencia. O sea, no digas amén a cualquier cosa, porque es como que tú estás poniendo en tu boca las mismas palabras que ha dicho la otra persona. Estás dando testimonio, que estás corroborando, estás apoyando, afirmando exactamente todo lo que tu hermano dijo. Estás de acuerdo, estás confirmando que lo que dijo es verdad. Entonces, yo te digo que yo a veces en algún lugar he escuchado alguna oración y no he podido decir amén, porque no estaba de acuerdo en todo lo que se ha dicho en esa oración. De pronto se dijeron cosas inexactas conforme a la palabra, cosas extrañas, cosas que... O cuando yo oigo a una persona a orar en otro idioma que yo no entiendo, tampoco puedo decir amén, pero no es para menospreciar a esa persona, simplemente porque no sé lo que ha dicho. Entonces somos consecuentes con el significado de la palabra amén. No es una palabra para entrar en solidaridad con la persona que oró, sino es un apoyo personal y único a la oración que ha dicho tu hermano. Y este amén, pues como hemos visto, se puede atribuir perfectamente a Cristo, porque Cristo es amén, es fiel, es verdadero, es totalmente inmutable. Entonces, Él recibe también este título, el amén. El pastor de la iglesia de Laodicea, cuando dice escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Laodicea, posiblemente el pastor fuese Arquipo. Se menciona también en Colosenses capítulo 4 versículo 17, antes hemos leído, porque la iglesia de Colosenses, dijimos, está a 17 kilómetros de Laodicea y la relación era buena, y cuando le dice ahí en el versículo 16 lo que antes leíamos, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de los laodicenses la leáis también vosotros, y decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, posiblemente, por esta referencia, Arquipo es el pastor en la iglesia de la Odisea y está sirviendo de esa forma ahí. Volvemos aquí a la idea, el testigo fiel y verdadero, el amén, están unidas las dos expresiones. El amén, fiel y verdadero, vendría a tener un mismo significado. Es la verdad inmutable, Cristo es la verdad inmutable, Él es digno de toda confianza. Esto es elevado al más alto nivel, a lo más extremo. Bueno, queridos, no sé qué pasa hoy con esto del Facebook, pero ha vuelto a saltar el vídeo, de pronto se volvió a parar el directo, así que esperemos que nos dé esta grabación, segunda grabación para terminar el estudio, y así quedaría el vídeo en dos partes. No podemos controlar la tecnología cuando falla. No nos podemos quejar, de hecho, mucho, porque desde que estamos dando estudios, pues podemos decir que casi que no nos falló. Pero hoy no sé lo que está ocurriendo, que es la segunda vez que se detiene la grabación, deja de emitir el directo. He cambiado, ahora estoy haciéndolo desde el móvil, no con la tablet. No creo que sea problema de la tablet, sino más bien de la conexión. Pero bueno, vamos a continuar, a ver si el Señor permite que podamos terminar el estudio de esta tarde, una conexión accidentada. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2:13, estamos hablando de el amén, el testigo
fiel y verdadero. Ahora ya me confirmáis que se esté escuchando bien el audio, creo que sí. Y a ver si podemos tener el resto de estudios sin cortes. Segunda de Timoteo 2:13, repito, estamos hablando de el amén, el fiel y verdadero. Y dice en segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Eso es una seguridad para nosotros. Porque, hermanos, nosotros, la verdad es que tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra infidelidad. Señor, perdona nuestra infidelidad, porque le fallamos, pero Él no nos falla. Y eso hace muy grande a nuestro Señor. Nuestro Señor es un Dios grande, es bueno, es bondadoso. Y lo que hace por nosotros es por misericordia, no porque lo merezcamos, porque Él es el único fiel y verdadero, Él es el amén. Entonces, podemos vivir confiados que Dios lo hace todo lo que Él dijo lo cumple, y nos espera y es paciente con nosotros y trata con nosotros. Entonces, es nuestra gran seguridad venir a un Dios que es tan bueno y tan cuidadoso a pesar de que no lo merecemos. También dice ahí en Apocalipsis 3:14 que es el principio de la creación de Dios. Y esto es interesante, tenemos que aclararlo porque algunos interpretan mal. Tú sabes que hay doctrinas, hay iglesias que no son verdaderos creyentes porque niegan la divinidad de Cristo y tratan de apoyarse en expresiones o versículos como este. Cuando dice el principio de la creación de Dios, dicen que Cristo fue creado, porque ahí lo dice, Él es el principio de la creación de Dios. Pero no quiere decir que Él sea lo que fue creado en primer lugar. No aquel a quien Dios creó primero, no quiere decir eso, sino que Él es el principiador. En el hebreo, en el castellano no sé si existe la palabra, de ahí que los traductores tienen el problema para traducir, pero lo que quiere decir que Él es el que da comienzo a toda la creación, eso es lo que quiere decir. Él es el instrumento originador. La creación se origina en Cristo. Eso es lo que quiere decir las expresiones bíblicas como esta, el principio de la creación de Dios. En el castellano la traducción podría llevar a esta confusión de pensar como algunos, entonces Cristo fue creado en primer lugar. No dice eso el texto griego. El texto griego dice que el principio de la creación se origina en Cristo. Él es el hacedor, el originador, el principador, no sé si existe esa palabra. Como lo dice allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. Mira, vamos a leerlo. Colosenses 1, del 15 al 18, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí no dice que Cristo fue creado. En Génesis tampoco, y en Apocalipsis 3:14 tampoco. No dice que Cristo fue creado el primero, no dice eso. Dice que Él es el origen de todas las cosas creadas, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y nota que la misma expresión de allí aparece aquí en el versículo 15 que hemos leído.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito es el primero. Pero inmediatamente el texto aclara a qué se refiere. Porque, ahí está la explicación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Notas? Antes que todas las cosas ya estaba Cristo, el alfa y la omega, el principio y fin. Si ahora quisiésemos detenernos, podríamos hacer un estudio acerca del Dios eterno, pero eso lo vamos a estudiar en nuestro estudio paralelo que llevamos, Teología, Conociendo a Dios. Ahí hablaremos del Dios eterno, y entonces ahí podemos ver la eternidad de Cristo también. Dios no tuvo principio de días, Cristo no tuvo principio de días, ni fin de días. Él es eterno. Él es antes de todas las cosas en Él se sostienen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí también se usa la palabra primogénito, el primero de entre los muertos. ¿Por qué dice el primero de entre los muertos? Porque Cristo murió y resucitó para siempre. Tú dirás, pero no fue el primero en resucitar. Otros resucitaron antes, el mismo Jesús resucitó a algunos, Lázaro fue resucitado. Él resucitó a diferentes personas. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. ¿Entiendes? Pero no está hablando de esa resurrección. Está hablando de la resurrección para vida eterna. Perdonadme un segundo que voy a enchufar el móvil porque está al 5% y solo falta pues que se nos pare ahora sin batería. Ya que llevamos un directo accidentado con los cortes, ahora me faltó batería en el móvil, vamos a enchufarlo un segundito y seguimos. Bueno, solucionado. Ya tenemos fuente de alimentación. Seguimos. ¿Se entendió? Primogénito de entre los muertos. No está refiriéndose al que primero que resucitó. No, Lázaro, la hija de Jairo, todos los que resucitaron tuvieron que volver a morir. Hoy precisamente una hermana me estaba preguntando acerca de lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz, que dice que algunos sepulcros fueron abiertos y algunos santos, algunos creyentes, resucitaron, salieron de sus tumbas y dice que se mostraron a los suyos vivos otra vez. Pero evidentemente resucitaron así con un cuerpo carnal, no resucitaron para vida eterna. Tuvieron que volver a morir. La resurrección de los muertos todavía no ha ocurrido para la Iglesia. Cuando Cristo venga es cuando se produce. Primero los que durmieron, dice, resucitarán. Segundo, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero la resurrección todavía no ha ocurrido. Cristo es el primogénito de los muertos porque fue el primero en resucitar para la eternidad. Nosotros vendremos después en la resurrección. Entonces, aquí tenemos que entender estos pasajes cuando dice el principio de la creación desde esa perspectiva. Mira, la palabra principio de la creación. La palabra principio en hebreo es la palabra arjé, así como suena, A-R-J-E, arjé, que significa, la traducción aquí al castellano, principio, también significa principado, gobernante, jefe. Está hablando de principio como una posición de autoridad y de poder, no como principio en origen. Cuando yo digo, este es el principio, y me estoy refiriendo al comienzo de algo, sí,
pero en este caso no está hablando de algo como comienzo, sino como el que tiene la autoridad, como el que tiene el poder, el gobernante. Entonces la traducción, el principio de la creación de Dios, dice esto. La traducción vendría a significar esto, el gobernante, el jefe, el principado, el que tiene la autoridad dice esto. No es que fue creado en primer lugar, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos claro, porque Cristo es el creador, no es creado. Aunque hay enseñanzas en algunas sectas y religiones que dicen que Cristo sí fue creado, no lo creas. Eso es un atentado contra todo el plan de Dios, incluida la salvación de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Y ahora vienen dos versículos aquí también importantes, claves. Yo conozco tus obras, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, sin duda es un texto fuerte. Es una expresión que no aparece en otra parte de la Biblia. Realmente aquí el Señor está mostrando algo que Él está totalmente desechando. Es algo que le abomina a Él. Es curioso, ¿no? No está hablando de idolatría, no está hablando de culto a otros dioses, no está hablando, habla de tibieza. Y es un versículo que a muchos confunde y no terminan de entender, porque ¿por qué es tan malo tibio? Más malo que ser frío o caliente. Algunos no entienden. Dicen, bueno, ¿no será mejor tibio que frío? Porque, bueno, la tibieza ya es un nivel más cerca de caliente. Frío, en cambio, pues es una cosa que está... Y algunos no entienden este versículo, pero ¿sabes por qué? Porque no entienden a qué se refiere el versículo. Ahora lo vamos a explicar para los que tengan todavía alguna duda. Pero déjame que te mencione algo también sobre la ciudad de Laodicea que antes no dijimos, y es que Laodicea estaba alimentada por un acueducto de agua que venía de unas aguas termales. Y cuando esas aguas llegaban a Laodicea no estaban muy lejos, y cuando llegaban a Laodicea esas aguas venían tibias. No eran ni frías ni eran calientes, era un agua tibia. Normalmente el agua fría refresca, es buena en verano, ¿no? Cuando tú en verano tienes tanto calor y beber un vaso de agua fría es todo un placer, te refresca, es algo que, bueno, si lo tienes no aprecias bien el valor que tiene en realidad. Y el agua caliente pues también es buena. Cuando tú ahora en invierno te tomas ahí tu infusión calentita, ¿ves? Como yo tengo ahora aquí, un té, un café, una infusión calentita, o cuando te das un baño de agua caliente, relajante, pero tibia. El agua tibia no es valorada, porque no es ni una cosa ni es otra. Si tú bebes agua tibia, no es ni caliente ni es fría, ¿qué propósito tiene? Si tú te das un baño de agua tibia, bueno, mira, aquí frío, cuando dice la palabra fría, ojalá fueses frío, esa expresión en el griego está hablando de algo absolutamente helado y tiene un significado espiritual. Espiritualmente, cuando aquí dice ojalá fueses frío, significa algo absolutamente helado, o sea, espiritualmente que nunca estuvo caliente. La clave para entender este versículo es la siguiente. Aquí nos está hablando del nivel espiritual en la vida de una persona. No está hablando de eso. Ese es el error, ese es el problema que algunos no entienden. Ahí sí que sería lógico decir mejor tibio que frío, si hablamos del nivel espiritual. Porque empezaríamos por algo frío, pero después vendría tibio y después vendría caliente. Entonces la tibieza sería un paso intermedio entre estar frío y estar caliente. Pero no se está refiriendo a eso. Está hablando de clases de personas,
no de nivel espiritual. Esa es la clave para que entiendas este versículo. Y es fácil. Está hablando de clases de personas, no de nivel espiritual. Él le está hablando a una iglesia y le está hablando a las personas de esa iglesia. Y como en todos los demás mensajes, el Señor hace diferencia entre creyentes. En ningún momento habló del nivel espiritual de nadie. Habló de clases de personas, los que no retienen la doctrina, los que no han negado mi nombre y han guardado mi palabra, los que se han vuelto adoradores de Baal, los que no se han dejado llevar por todo esto y han sido fieles. Habla de clases de personas. Aquí en la Odisea también está hablando de clases de personas. Y hablando de clases de personas, tenemos al creyente, en este caso estaría representado por la calidez. Ser caliente sería ser cristiano, ser creyente, indiferentemente de que uno sea más maduro, un poco menos maduro, sea más apasionado, sea menos apasionado, no está hablando de nivel espiritual. Aquí está hablando de clases de personas. El caliente es el cristiano, el creyente. Y el frío es el que no cree, el que nunca estuvo caliente. Por eso os decía, aquí la palabra fría significa absolutamente helado. Quiere decir que jamás estuvo en la calidez, nunca fue cristiano, es el incrédulo. Entonces, ¿el tibio quién es? Bien, la tibieza es el que tiene un poco de religión, el que vive una religión, pero no ha nacido de nuevo, el religioso. Nota que en estas 7 cartas a 7 iglesias, algunas de ellas tienen nombre de iglesia, pero no son nacidos de nuevo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dice a una que hemos estudiado ya. En este caso, aquí está hablando de una iglesia tibia. Es una iglesia religiosa. Es una iglesia que anda en prácticas, hacen sus reuniones, tienen sus rituales. Es una iglesia que, como vamos a ver a continuación, creen que lo tienen todo. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que ha traído el mundo a la iglesia, ha metido el mundo en la iglesia y no se sienten que les falte nada. No le tienen envidia al mundo. En la iglesia tenemos todo lo que el mundo puede tener. Somos una iglesia rica, somos una iglesia espléndida. No tenemos necesidad de ninguna cosa. Ahora tenemos que entender que eso es peor que estar frío. ¿Por qué? Mira, hay un problema muy grave. Y es aquel que cree estar cuando no está. Si una persona cree que lo que está haciendo es lo correcto, nunca pensará en cambiar, en rectificar, en arrepentirse. Si una persona cree que ya es salva, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy miembro de una iglesia, pero en realidad nunca ha nacido de nuevo, tiene un problema. Porque él vive engañado, él cree que es salvo. Entonces nunca va a prestar oído al llamado de arrepiéntete y cree, porque él cree que ya se arrepintió y creyó, pero no lo hizo. Y eso sí que es un verdadero problema. Porque, mira, el frío, ¿por qué es mejor ser frío? Porque el frío nunca llegó a conocer al Señor como su Salvador. El frío siempre va a tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, arrepentirse y creer y ser salvo. Siempre va a tener esa oportunidad, siempre va a estar, hay más esperanza para el que nunca acalló su conciencia, porque su conciencia está ahí. Y de pronto un día cuando escucha la predicación de la palabra, puede saltar ahí la chispa y pensar, wow, es verdad, soy pecador, necesito arrepentirme y creer. Mira, en la palabra de Dios nos cuenta experiencias de personas. Y tú vas a poder detectar personas tibias en la palabra de Dios y vas a detectar personas frías. Por ejemplo, una persona fría a los que Jesús encontró era Mateo.
Mateo era una persona fría. ¿Por qué? Porque él no estaba entre los religiosos. Él estaba sentado en el banco de los tributos. Él era publicano. Y un publicano era despreciado totalmente por su pueblo. El publicano era un recaudador de impuestos al servicio de Roma, y era sabido que todos los publicanos también explotaban a los ciudadanos, les robaban dinero para enriquecerse ellos. O sea, el publicano tenía que dar los tributos a Roma. Entonces, ¿qué hacía? Mira, legalmente me tienes que dar, vamos a suponer que Mateo venía a ti y te decía, me tienes que dar 200 euros. En realidad, él a Roma solo le tenía que dar 100. Era lo que Roma había estipulado en la ley. Si éste gana tanto, tiene que dar 100. Pero Mateo decía, me tienes que dar 200. Entonces él les daba los 100 de Roma y se quedaba los otros 100 para él. Y se enriquecía. Así que Mateo no era un hombre religioso, no era un hombre que se pensaba, yo soy justo delante de Dios, he sido justificado. No. Él era considerado un pecador y desechado totalmente por el pueblo. Para cuando los judíos tenían que hablar de lo peor, de los pecadores, en sus bocas aparecía la expresión publicano. Y Mateo era eso. Pero ¿qué pasó cuando Jesús encuentra a Mateo? Le dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué es lo que vio Mateo en Jesús? Que dice que dejándolo todo, le siguió. Bueno, era frío. El calor del mensaje de Dios llegó a su vida y lo dejó todo y le siguió. Nosotros desconocemos muchos de los detalles de las cosas que ahí la Biblia nos cuenta, porque no tenemos toda la información, tenemos una parte. Pero es muy posible que Mateo ya hubiese oído de Jesús, ya hubiese escuchado de su mensaje, de ahí que cuando Jesús le dice, Mateo, sígueme, él lo deja todo para seguirle. No hay una pregunta, no hay de qué se trata, a dónde te sigo, por qué. No, lo dejó todo y le siguió. Otro de los fríos que aparecen en la Biblia es Zaqueo, otro publicano, pecador también. Y este evidentemente también conocía el mensaje de Jesús, porque cuando escuchó que Jesús venía por la zona en la que él estaba, ¡wow!, dijo, tengo que verlo como sea. O sea, era una persona que ya había escuchado de Jesús, ya conocía de su mensaje. Y cuando se encontró personalmente con Jesús, el mensaje ya había calado dentro de él, porque ya se habría producido el milagro de haber creído. Porque cuando está allí en lo alto del árbol, porque dice que era un hombre bajito y había tanta gente que él no podía alcanzar a ver a Jesús, así que se subió a un árbol, y menos mal a esas historias pues ya tenemos canciones para las escuelas dominicales. Zaqueo, hombre bajo fue, que mucho a Dios amó, se subió a un árbol alto para ver al Salvador. Gracias a estas historias como la de David y Goliat, pues ya tenemos canciones para la escuela dominical, para los niños, ¿verdad? Y cuando está allí en lo alto del árbol y pasa Jesús y mira para arriba y lo ve allí y le dice, Zaqueo, baja, es necesario que hoy yo more en tu casa. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque Jesús sabía lo que había ocurrido en el corazón de Mateo. Mateo había creído en Jesús. Zaqueo había creído, Mateo también, pero ahora estamos hablando de Zaqueo. Zaqueo había creído en Jesús. Y te vas a dar cuenta de su transformación en lo que ocurre a continuación. Es Zaqueo el que le dice a Jesús. Jesús no le tiene que preguntar por la riqueza que ganó indebidamente, no le tiene, porque el mismo Zaqueo espontáneamente le dice a Jesús, y a todos los que yo le he quitado dinero, se lo voy a devolver cuadruplicado. Así dice Zaqueo. Era un hombre que se enriqueció quitándole a la gente. Y la mejor seña de saber que uno ha creído en Jesús como su Salvador son las obras. Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús no le tuvo que decir, como al joven rico, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Zaqueo mismo, de sí mismo, dijo, y a cada uno de los que yo les quité, les voy a devolver, pero cuadruplicado. Si les quité una parte, les voy a devolver 4 partes, lo que les quité. O sea, le voy a pagar intereses y más todavía. Precisamente el joven rico era un tibio. Ahí tienes el ejemplo de fríos y el ejemplo de tibios.
El rico era un hombre tibio, porque viene a Jesús con mucha religiosidad. Cuando viene con un interés espiritual, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le responde, guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y le menciona ahí 2, 3, 4 mandamientos. ¿Y qué le dice el joven rico? Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Yo guardo los mandamientos. ¡Wow! Perfecto. Era un hombre religioso. Tenía inquietudes espirituales. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Era un hombre respetable. O sea, no se le podía acusar de según qué cosas. Él guardaba todos estos mandamientos desde hacía tiempo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Porque conocía su corazón. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Recuerdas? Que el joven rico se marchó muy triste, porque no estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía sus riquezas. Su corazón estaba en sus riquezas, eran su mayor tesoro, y no estaba dispuesto a renunciar a su tesoro, cosa que no le pasó a Zaqueo. A Zaqueo le doy igual que se quedase sin nada, porque yo me imagino que por muy rico que fuese, si a todos los que les quitó les tenía que devolver no lo que les quitó sino 4 veces, pues no lo sé, yo me imagino que también habría quedado muy bien si hubiese dicho les doy el doble, pero Zaqueo dijo les doy el cuatriple. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? De una genuina conversión, hermano. Cuando tú conoces a Cristo, Él es tu mayor tesoro. Todo lo demás se queda sin valor. Los tesoros de este mundo se convierten en vanidad de vanidades. Pues ahí tienes ejemplos de fríos y de calientes. Y así vamos entendiendo el por qué Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, ojalá fueses frío o caliente. Claro, si eres caliente ya estás, has nacido de nuevo, eres creyente. Repito, indiferentemente de tu nivel espiritual, habrá creyentes más apasionados, habrá otros menos apasionados, más maduros, menos maduros, pero eres salvo, eres hijo. Al final lo que importa es que tú estés salvado. Eso es lo fundamental, porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Aquí lo importante es que tú estés seguro de tu salvación. Lo demás ya vendrá, Dios tratará con nosotros. Él ha empezado en nosotros una obra, no todos vamos a ir al mismo ritmo de crecimiento, no todos vamos a tener la misma capacidad de aprender, de cambiar, de consagrarnos, de entender, unos más, otros menos, pero aquí todos estamos en el grupo de los calientes, en este sentido, todos hemos creído. Los fríos son personas que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, así que tienen la posibilidad de que un día cuando escuchen la palabra de Dios, el Espíritu Santo los convenza de pecado y de pronto puedan descubrir, como te pasó a ti y a mí, ¿no? Un día descubrimos y dijimos, wow, sí, yo quiero creer en Cristo. Pero los tibios tienen un problema. Son religiosos, como es la iglesia de Laodicea, gente religiosa, que ellos ya piensan como el joven rico o como los fariseos. Ahí tienes otro ejemplo de tibieza. Los fariseos eran gente tibia, eran religiosos. Ellos se ponían a orar a Dios y decían, Señor, gracias, y se ponían para que todos los viesen. Gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador. Yo soy un hombre honrado, yo soy un hombre digno, yo tengo buen testimonio delante de los hombres, y se ponían ahí para que todos los viesen. En cambio, el pecador golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, perdóname. Y Jesús dijo, salió antes perdonado, justificado delante de Dios que el otro. El otro era un tibio. Él pensaba que ya lo tenía todo. Pensaba que no tenía que cambiar en nada. Y fíjate a dónde les llevó eso, a rechazar a Jesucristo, a promover su muerte, su crucifixión, cosa que la iglesia de Laodicea también está haciendo. Han dejado a Cristo fuera. Por eso en el versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Cristo. No está dentro.
con la iglesia, está fuera, lo han dejado afuera, imagínate. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de iglesia es la que deja a Cristo fuera? Una iglesia religiosa, una iglesia que no cree realmente en Dios. Creen en una forma de vida religiosa y usan a Dios, usan su palabra, usan lo que hay ahí para sus fines, acallar su conciencia y vivir una vida religiosa, pero satisfaciendo sus pasiones carnales, justificando todo lo que hagan bajo una excusa u otra, y así camina. La Biblia también se puede comparar el hombre tibio con el hombre de doble ánimo. Sería otra forma de decirlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, concluyendo así, resumiendo para que nos vaya quedando clara esta idea, el hombre tibio es aquel que no ha nacido de nuevo, pero que jamás buscará nacer de nuevo porque él cree que ya está a cuentas con Dios. ¿Queda claro? ¿Quién es el tibio? El que nunca nació de nuevo, pero nunca buscará nacer de nuevo porque él cree que ya está donde tiene que estar. En la Biblia se habla de estas personas en diferentes pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 24. Solo que esa expresión tibia pues se aparece aquí, en la Odisea. En otros lugares se habla de otras formas o simplemente se explica la persona, su forma, su actitud, su forma de comportarse. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Entonces, fíjate que dentro de la iglesia hay muchos que sirven a las riquezas. Hay iglesias que su predicación es la prosperidad, lo que conocemos como la teología de la prosperidad. Tenemos que vivir en riqueza, Dios quiere que seamos ricos, no te conformes con poco, tienes que buscar más, más y más. Según el Señor Jesús, eso es imposible. Ser cristiano y servir a las riquezas no puede ser. O haces una cosa o haces la otra. El que sirve a las riquezas y cree que está sirviendo a Dios, este es un tibio. Otro ejemplo de tibios, ¿te acuerdas aquel pasaje ante el gran trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco, cuando el Señor dice que está apartando las ovejas de los cabritos? Eso es un lenguaje figurado para referirse, la oveja es el verdadero creyente. Cristo es el pastor de las ovejas. Dice, las ovejas conocen mi voz, yo las llamo y conocen mi voz. Son mías. Bueno, los que no son ovejas son lanzados al infierno, los que son ovejas van al paraíso, a la eternidad con Dios, a los cielos nuevos y tierra nueva. Pero de pronto, en ese juicio, hay unos que el Señor les dice, vosotros al fuego eterno, y de esto se sorprenden, y le dicen, le llegan a decir, Señor, no puede ser, se debe tratar de un error. No dicen esas palabras, yo estoy parafraseando, ¿vale? Pero dicen esto, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y qué les responde el Señor? El Señor les dice, apartaos de mí al fuego eterno, hacedores de maldad, nunca os conocí. Quédate con esta parte final, nunca os conocí. Pero eran religiosos, porque en el nombre del Señor hacían cosas. Tenían lenguaje evangélico, gloria a Dios, aleluya. Dios quiere enriquecerte, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Tenían lenguaje evangélico, porque el Señor dice en su palabra que todo aquel que pide, recibe, pide un coche nuevo, pide una casa nueva, pide, Dios te lo prometió, te lo va a dar. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Que pidas un coche nuevo, una casa nueva, que no te conformes con tu Renault Megane y pidas un Mercedes clase no sé qué. Son gente religiosa, pero nunca han sido conocidos de Dios, nunca nacieron de nuevo. Pero el problema es ese, hermano, que ellos creen que están
ellos creen que son. No son todos los que están, ni están todos los que son. El tibio no nació de nuevo, pero él cree que sí. Así que tiene un grave problema, porque nunca buscará, nunca se arrepentirá, nunca dirá, me arrepiento y creo en ti, Señor, como mi Salvador personal, porque él cree que ya lo hizo. Por eso este mensaje es tan importante, hermanos. Estamos en la Odisea. Es posiblemente la iglesia de este tiempo, la iglesia del fin, antes de la venida de Jesús. Y sin duda esta característica yo creo que es muy notable en los días que nos tocan vivir. Mira a tu alrededor, mira la iglesia cómo está. Hermano, hay demasiada religiosidad. Las iglesias están obsesionadas con traer el mundo a la iglesia. La iglesia, su mayor preocupación es la excelencia del mundo. Es tratar de vivir en la elocuencia de palabras así hermosas, de humana sabiduría, psicología, palabras de todo tipo de ciencias, traer pseudoterapias a la iglesia. Es la iglesia que busca todo lo externo, lo lujoso, las comodidades, todo tipo de... No estoy diciendo que no podamos tener según qué cosas en la iglesia, no digo eso. Mira, por ejemplo, en tu iglesia tú puedes tener aire acondicionado, puedes tener calefacción, claro que sí. Dios no nos ha llamado a que pasemos calor o frío, pero no es lo más importante, ¿entiendes? O sea, no es que esté mal tener climatización en el local, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Predicar el evangelio del reino para salvación a todos los hombres. No está mal que tengamos las sillas que puedan ser cómodas. Nosotros en la iglesia tenemos unas sillas así tapizadas, tienen espuma, te sientas. Decía nuestro hermano Félix Benlliure, decía, hombre, aquí sí, vienes y te sientas en la silla y puedes aguantar un culto. Porque cuando vas a una iglesia de estas que tienen los bancos de madera, esos bancos duros de madera, dice, ahí estás sentado y se te hace más largo el culto. Claro, no estamos diciendo que tienes que estar ahí de cualquier manera. Si puedes, vamos a disfrutar de según qué cosas. Pero no es lo más importante. ¿Podemos tener iluminación en la iglesia? ¿Podemos tener equipo de sonido? Sí, claro. Pero no es lo más importante, ¿entiendes? Todo eso es lícito, todo eso está permitido, pero no es nuestra vida, no es nuestro objetivo. No vivimos para eso. Esos son complementos que nos pueden ayudar más o menos en el fin, que es la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Todo lo demás es secundario en la iglesia. Una vez escuchaba a un misionero que estuvo, no recuerdo el país exactamente, ahora no te sabría decir, por esa zona de Armenia, por ahí creo que fue, un lugar de estos por ahí, por la zona de lo que es, entonces era la Unión Soviética. Creo que era por Armenia o por un lugar de estos, que él nos contó en la iglesia que él estuvo en uno de estos lugares, conociendo a los creyentes, apoyando, predicando. Y él contaba, dice, me sorprendió tremendamente la pasión de esos hermanos para reunirse como iglesia y hacer culto a Dios. Dice, me llevaron a un lugar donde ellos se reunían. Era un lugar que había sido devastado por la guerra. Y bueno, las ciudades eran montones de ruinas. Dice, fui a un lugar donde me llevaron a una reunión, me dijeron, vamos a ir a una reunión, a un culto, vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración a Dios y de predicación de la palabra. Dice, llegamos al lugar, era un lugar que antes había sido una iglesia, pero ahora dice, estaba semidestruida, había una parte que había sido derrumbada, no había una parte que no tenía techo. Dice, y estábamos allí reunidos prácticamente entre escombros. Estábamos a 2 grados bajo cero.
Hacía un frío intenso. Pero los hermanos estaban allí de pie, adorando y alabando a Dios. Y parece que ninguno tenía prisa por irse. Dice, quedé tremendamente impactado por la fe de estas personas. No estaban pendientes de las comodidades, si podían estar sentados, cómodos o tenían que estar de pie. No estaban pendientes si estaban pasando frío, algunos tiritaban de frío. Pero como su atención estaba puesta en su Señor, sus ojos estaban puestos en Jesús, lo demás de pronto dejaba de tener importancia. Y cuando yo escuchaba ese testimonio pensaba, wow, y nosotros por cualquier cosita ya estamos quejándonos. Cualquier excusa es buena para no reunirnos los hermanos juntos en armonía, como dice allí en Hebreos, y no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cualquier cosa es una buena excusa para decir, no puedo ir, no me puedo reunir, no podemos estar juntos, es que hace mucho calor, o es que hace mucho frío, o es que la silla no es cómoda, o es que... Mira, yo reconozco que hay a veces, o no hace mucho, una hermana que había sido operada aquí detrás en las cervicales, me decía, es que no puedo estar mucho tiempo sentada. Vengo allá a la iglesia y me cuesta, pero venía. Y yo le dije, pero siéntete en libertad, si tienes que levantarte, levántate. No tienes por qué estar ahí sentada en la silla aguantando. No, nadie te va a decir nada. Si tú estás ahí sentada y de pronto necesitas levantarte y estirarte un poco, adelante, hazlo. Pero a pesar de todo venía a la reunión. Hay otros que un poquito de sol y se derriten como cera. Uf, qué delicados somos. Nos hemos vuelto demasiado sensibles, demasiado delicados. Cualquier cosita ya nos incomoda. Con cualquier cosa no estamos satisfechos. No, es que esta iglesia no me gusta porque la música, no, es que aquella no me gusta porque el color de las paredes, no, es que aquella no tiene un buen sistema de calefacción, no, es que en esta no sé qué es lo que pasa. Mira, tendrías que mirar una iglesia si se predica la palabra, si es una iglesia que busca la unidad, si le dan el reconocimiento, la honra y todo a Dios, y dejar de poner los ojos en las cosas del mundo. Y repito, si puedes tener esto, tenlo. Si puedes estar más cómodo que menos, mejor más cómodos. Pero que no es nuestra prioridad, no es nuestro objetivo, traer la excelencia del mundo a la iglesia. No, nuestra misión es predicar la palabra y entre hacer esto o hacer esto, siempre pondremos primero la predicación de la palabra antes que las demás cosas. Las prioridades tal como las establece la Biblia son las que tenemos que tomar y hacer. Lo demás es secundario. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos a ver algún texto más. Primer libro de Reyes, 18, 21. Primer libro de Reyes, 18, 21 dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vaya, ahí tienes un ejemplo de tibieza. Era un pueblo que no sabían qué hacer. Si de pronto ahí el rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, decía, tenemos que adorar a los Baales, ellos se ponían a adorar a los Baales. Si de pronto pasaba algo y ahora vamos a adorar a Jehová, adoramos a Jehová. Ese es un pueblo tibio. Son religiosos, bailan al ritmo de lo que le dice el que está arriba. Si el pastor dice esto es blanco, es blanco. Si dice es negro, pues negro. No tienen realmente una experiencia personal con Dios. La palabra de Dios no es su fundamento. Viven una religión, simplemente una religión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Tibieza, doble ánimo. Si creéis que Jehová es Dios, seguidle. Pero si creéis que es Baal, pues id en pos de Baal.
Segundo libro de Reyes, un poquito más adelante, capítulo 17, versículo 41. Segundo libro de Reyes 17, 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. De pronto el pueblo de Israel temían a Dios y de pronto servían a los ídolos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un verdadero creyente hacer eso? Escúchame, el verdadero creyente jamás hará eso. Mira, un cristiano verdadero puede ser que no sea un creyente muy maduro. Tiene que madurar todavía, tiene que ser discipulado, pero hay cosas que no las hará. Y una es esa, volverse en pos de otros ídolos. El que hace eso es porque es religioso y quiere decir que no ha conocido a Dios como su Salvador personal. Participa de una religión. Dios decía, este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Puedes tener lenguaje evangélico, puedes asistir a una mega iglesia, puedes decir y citar versículos, también el diablo cita versículos, no lo olvides, hasta para tentar a Jesús. Eso no son garantías de que éste es creyente, de que es un verdadero cristiano. Es uno de los peores males en la iglesia de este tiempo. Mira, yo a veces como profesor del seminario he tenido que viajar y conocer iglesias y según qué temas surge el tema de la salvación y a mí me gusta preguntarle a los creyentes una pregunta que tendría que ser muy simple. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿por qué crees que eres salvo? ¿Por qué crees que un día estarás en la eternidad juntamente con Dios? ¿Por qué lo crees? Y cuando hago esa pregunta, muchos se sonríen y dicen, vaya pregunta, ¿no? Si yo soy salvo. Ahora os la estoy haciendo a vosotros. ¿Por qué crees que eres salvo? No me tenéis que responder, pero tienes que pensarlo. De pronto alguno me dice, bueno, porque yo llevo como cristiano no sé cuántos años. Esa no es una respuesta correcta. Tú no eres salvo porque lleves no sé cuántos años de cristiano. Es que yo soy miembro de esta iglesia, es una de las mejores iglesias de mi ciudad. Esa no es la respuesta correcta. Tú no eres salvo por ser miembro de una iglesia. Alguno hasta puede llegar a decir, es que yo soy el pastor. Suspendido. Esa no es la respuesta. Tú no eres salvo porque seas el pastor. Es que yo nací en una familia cristiana, desde siempre he sido cristiano. Respuesta equivocada, tú no eres salvo porque naciste en una familia cristiana y siempre te has considerado cristiano. ¿Por qué crees que tienes vida eterna? ¿Por qué crees que un día estarás en la eternidad juntamente con Dios? Mira, solo hay una respuesta. Todo lo demás puede ser simplemente religión. Como el rico. Bueno, es que yo he guardado los mandamientos desde siempre. Es que yo me he leído la Biblia 10 veces. Es que yo soy miembro del grupo de alabanza o soy el director del grupo de alabanza. Ninguna de esas respuestas son válidas. Solo puedes responder una cosa. ¿Por qué crees que eres salvo? Porque creo que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que Él, como Dios, se hizo hombre. Vino a este mundo como hombre para morir en la cruz por mis pecados. Y cuando Él murió en la cruz, murió para que todo aquel que ahora crea en Él pueda ser salvo. Yo creo que cuando Cristo murió en la cruz, allí mis pecados quedaron todos cargados. Y yo un día entendí eso y me arrepentí de mis pecados y creí que Jesucristo es mi Salvador. Y creí que Dios lo levantó de los muertos y que ahora vive en la eternidad para siempre y que un día Él vendrá a buscar a su iglesia. Esa es la única respuesta válida para que puedas fundamentar tu seguridad de la salvación. Todo lo demás es religión, no te salva. El próximo día continuaremos con el mensaje de la Odisea. Ahora ya tenemos que terminar. Y continuaremos todavía en esta parte, frío, caliente, tibio,
Hemos visto sobre todo en la Biblia ejemplos de personas frías, como Mateo, Zaqueo. Hemos visto ejemplos de personas tibias, como los fariseos, el joven rico, el pueblo de Israel. Hemos leído ahí pasajes. Y veremos lo que dice la Biblia de los que son calientes. La palabra caliente, ya te la adelanto, ahí en el griego es cestos, con Z, Z-E-S-T-O-S, cestos, que significa muy caliente, hervido, ferviente, el fervor, el fuego, eso es lo que significa. El próximo día leeremos algunos pasajes sobre esto y terminaremos esta parte para seguir avanzando en el versículo 17 y siguientes. Pero por hoy vamos a terminar y ya lo dejamos ahí. Mañana es martes y como todos los martes estaremos en nuestro local de cultos. Desde allí retransmitiremos el estudio a las 8 en punto, como siempre. Pero a las 7:30 ya estamos allí. Si vivís por aquí cerca y queréis venir, a las 7:30 podéis venir. Los que sois de fuera de Valls, pero estáis cerca, podéis venir. Yo entiendo que el domingo no podáis porque hay restricciones de movilidad por causa del COVID-19 y no se puede salir de la ciudad en la que uno vive. Pero eso no ocurre entre semana y los martes hay libertad de movimiento y mañana encima es festivo. Así que tenéis la oportunidad de venir si es que no podéis venir un domingo y si venís el domingo también, porque no es más importante el domingo que el martes o otro día. La reunión siempre es importante, siempre porque es en el nombre del Señor, es para darle alabanza a Dios, es para predicar su palabra y eso es siempre muy importante. Y mañana tenemos tema que continuar, estamos hablando de las posesiones demoníacas, todos los martes hablamos del mundo de las tinieblas y mañana continuamos con un tema también muy importante dentro de la iglesia. Así que os espero ver personalmente y si no podéis, porque entiendo que algunos sí que no podéis, estáis justificados, entonces nos veremos a través del directo de Facebook como hacemos siempre. Pues nada, hermanos, que descanséis. Como os dije antes, hemos estado en la iglesia grabando vídeo para poder terminar de montar ese concierto de Navidad dentro del programa de las Iglesias de Cristo, Navidades en Casa con Jesús. Y va a ser un concierto muy chulo que, bueno, hemos hecho con mucha ilusión para darle honra a nuestro Dios, evidentemente, dentro del contexto de estas fiestas de Navidad. Y ese concierto se va a pasar por YouTube el día 25 de Navidad por la tarde. Por la mañana también tenemos nuestra participación, el mismo 25 vamos a tener un tiempo de alabanza a Dios. Vamos a dar alabanza para los hermanos también. Pero nos despedimos. Un abrazo muy fuerte. Si Dios lo permite, mañana nos vemos y yo estaré impaciente por veros a cada uno. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bueno, hemos podido terminar al final, ¿verdad? Después de 2 cortes, de todos los fallos, gracias al Señor que pudimos terminar el estudio.